Ante todo, muy buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de geografía. El tema que vamos a tratar esta semana viene a ser la geodinámica externa, tema que forma parte de nuestro primer, en este caso, segundo bimestre. Así que presta atención. ¿Qué entendemos nosotros por una geodinámica externa? Ahora vamos a conocer. Nosotros sabemos que el relieve es el resultado de la acción de las fuerzas internas. Recuerda que en la clase pasada hablamos acerca de la geodinámica interna. Pues ahora nos toca desarrollar aquellos procesos que complementan la forma que adquiría la corteza, es decir, nos estamos refiriendo a las fuerzas externas. Para que estas fuerzas actúen, se hace necesario la intervención de ciertos elementos atmosféricos, como la temperatura, la humedad, el viento, la precipitación, así como los elementos hidrosféricos. Todos ellos actúan de manera permanente sobre la corteza, dando origen así a las geoformas diversas que son motivos de gran interés. Se conoce como ciclo geográfico al periodo de desarrollo de las superficies terrestres. Entonces ahora, por ejemplo, aquí tenemos nosotros nuestra imagen como ejemplo de una geodinámica externa. Es todo lo que tú puedes visualizar, todos los cambios, las formaciones que se dan en la corteza. Y recuerda que cuando hablamos de geodinámica interna, son los cambios que se hacen debajo de la corteza, o sea, los cambios que se dan en el manto. Entonces vamos a seguir aprendiendo más de la geodinámica. Acá tenemos un pequeño mapa conceptual. La geodinámica externa está dividido en la meteorización, en este caso la meteorización y la erosión. La meteorización, ¿qué es la meteorización? Es el proceso consistente en la destrucción de las rocas y minerales que forman la corteza. O sea, en la meteorización se dedica exclusivamente a la destrucción de las rocas y los minerales que van a formar la corteza. Este proceso depende del clima y de la naturaleza de las rocas. Se considera que es la condición previa de los movimientos de las masas de transporte. Esta meteorización se subdivide en meteorización física y meteorización química. ¿Qué es una meteorización física? La meteorización física también es llamada meteorización mecánica. Se le denomina también como meteorización desintegradora. Este proceso se caracteriza porque las rocas se componen progresivamente hasta pequeños fragmentos sin que se produzcan cambios en sus componentes químicos. El resultado final de dicha desintegración progresiva se conoce como detrito. Luego tenemos la meteorización química. Y dice, ¿qué consiste esta meteorización química? Es conocido como el proceso de descomposición, pues tiende a originar cambios en la forma o en la estructura química. Ya no la va a desintegrar, ojo, solo va a cambiar su forma y su estructura química de las rocas. Durante ese proceso ocurre un ligero aumento del volumen, así como una densidad que tiende a disminuir. Es un proceso mucho más complejo. Luego tenemos en este caso otra geodinámica, tenemos la llamada erosión. Esta erosión se subdivide en erosión fluvial, marítima, kárstica, eólica, glaciar y pluvial, que ya vamos a hablar. Entonces aquí tenemos nuestro dibujo donde tenemos lo que viene a ser la llamada meteorización y la erosión. La meteorización, recuerda que es la formación o también la desintegración de las rocas. Y la erosión, ¿qué entiendes por erosión? En este caso es un conjunto de fenómenos externos que contribuyen a modificar las formas creadas por los agentes endógenos. Los elementos que actúan en el proceso se denominan agentes erosivos. Entonces, ¿cuáles son esos agentes erosivos? La erosión fluvial, que son de los ríos, marítima del mar, la kárstica, que es un producto de aguas subterráneas, el eólico, producto de la erosión de los vientos, la glaciar y la pluvial, por medio de las lluvias. Entonces, vamos a seguir un poquito más explicando ese tema. La meteorización. Vamos a empezar a través de esta imagen a explicar un poquito acerca de la meteorización. ¿Cómo se da la meteorización? Vamos a hablar acerca de la meteorización física. Recordemos que la meteorización física se encarga de romper progresivamente las rocas hasta pequeños fragmentos. Estos tipos de meteorización física se pueden dar debido a la termosclasia o también a la gelifracción.
¿Cómo es la gelifracción? Por ejemplo, la primera imagen que tenemos en la parte superior es la gelifracción. ¿En qué consiste? La gelifracción es propio de las zonas de gran altura. Esto ocurre cuando las aguas, como se ve aquí en la imagen, las aguas en este caso se filtran en los poros que presentan las rocas. Luego, al haber disminuido bruscamente la temperatura, termina por congelarse. Como se puede apreciar aquí, a través de las heladas, el agua en estado sólido se convierte en estado líquido. Cuando el agua se congela, tiende a aumentar de volumen, originando así que actúe como una cuña sobre las paredes de la roca, lo cual terminará como fragmentando. Entonces a ese tipo de desintegración de las rocas se llama gelifracción, cuando el agua va en estado líquido, entra en los poros de la roca y luego debido al frío, a la humedad que se da en esa zona a altas alturas, esa agua en estado líquido se transforma en sólida y va a originar la desintegración de la roca. Eso se llama gelifracción. Luego tenemos la termoclastia. ¿Qué es la termoclastia? Es la acción del sol. ¿Cómo se da eso mismo? Ahora les explico. Cuando una roca, una roquita como esta imagen que tenemos aquí, es sometida a mayores temperaturas, esta se dilata. En el día, cuando hace demasiado calor, las rocas se van a dilatar. Y al ser enfriada por contraerse, ¿no? Al ser enfriada y eso se enfría en las noches, porque en las noches tú sabes que la temperatura va a descender, estas rocas van a empezar a contraerse. Esto va a originar su fragmentación en capas delgadas o lajas, siendo estas conocidas como la exfoliación. Este proceso ocurre en las zonas donde existen variaciones extremas de temperaturas, ¿no? Donde en este caso se note demasiado calor en el día y en la noche haga demasiado frío también. Esto va a originar que las rocas poco a poco se desintegren y se conviertan en pequeñas partículas. Entonces acá tenemos los dos tipos de meteorización física, la cual, la gelifracción y la termoclastia. Seguimos entonces. La meteorización química. Recordemos que la meteorización química va a ya no desintegrar las rocas, no, eso es la meteorización física. En la química se va a encargar en este caso de dar cierta forma o cambiar de color o en este caso modificar la estructura química de la roca. Esta meteorización química se puede dar debido a la carbonatación. ¿Qué es la carbonatación? Fácil. La carbonatación es la capacidad del dióxido, como vemos en nuestra imagen, del dióxido de carbono CO2 para actuar por sí mismo o disolver en el agua para luego formar un ácido carbónico. El agua carbónica actúa sobre las rocas que contienen calcio, magnesio, sodio o potasio y de esta manera va a cambiar esta forma de las rocas, ¿no? Como tú ves, estas formas tienen las llamadas estalactitas, va a tener un color algo blanquecino. Esto es debido a la presencia del dióxido de carbono. Ya va a cambiar la forma y va a modificar el color de las rocas. Luego tenemos la disolución. ¿Qué es la disolución? Se produce cuando un disolvente, que viene a ser en este caso el agua, se incorpora en las rocas. Es muy frecuente que ocurra en rocas sedimentarias que contienen sales, o sea, esta formación de las rocas. Si tú has ido a la playa, quizás en las playas del sur o acá muy cerca de Ancón, has podido observar las rocas que se encuentran, en este caso, dentro del mar. Estas rocas han sufrido cierta modificación producto del agente, en este caso disolvente, que es el agua, y producto de las sales. Han modificado el color y la forma de esas rocas. Esas rocas tienen un color algo blanquecino, producto de la sal de esa zona. A eso se llama disolución y poco a poco también este agente va a ir cambiando y modificando su color. Luego tenemos la llamada hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? Es la descomposición de una sustancia por la acción del agua, que a su vez también se descomponen. Es decir, los iones del agua reaccionan con los iones de la roca, formando un nuevo mineral. En el caso del feldespato, que termina por formar minerales arcillosos, además cabe indicar que el feldespato y el olivino son minerales muy vulnerables a la meteorización, mientras que el cuarzo y el coridón son más resistentes. Entonces aquí, debido a la mezcla de otros elementos, va a permitir formar un nuevo mineral.
¿no? Este es el caso de la hidrólisis, que es la mezcla de otros elementos para formar un nuevo mineral, como por ejemplo el cuarzo, el feldespato o el coridón. Tenemos aquí, por último, la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Se produce por la acción del oxígeno, que al ser liberado en el agua, produce una reducción de electrones de las sustancias, oxidante y minerales oxidados. Esto es muy común en rocas que contienen férrico, como el olivino, el piroxeno y el oblenda. Entonces esta oxidación, este cambio de color de las rocas, ¿no? Eso tú puedes apreciar mucho si es que vas a los ríos, en las piedras cerca de los ríos tienen un color rojiza, entonces este cambio se debe a esa acción, a la liberación del oxígeno que se encuentra en el agua. Eso se llama oxidación. Entonces estos son los 4 tipos de meteorización química: carbonatación, disolución, hidrólisis y la llamada oxidación. La erosión. Recordemos que la erosión es un conjunto de fenómenos exteriores que contribuye a modificar las formas creadas por los agentes endógenos. Los elementos que actúan en este proceso se denominan agentes erosivos, los cuales son los ríos, glaciares, vientos, mares, lluvias y el hombre mismo. La erosión se diferencia de la meteorización en que los materiales fragmentados terminan por ser transportados y finalmente depositados. Un ejemplo de erosión tenemos la erosión marítima, ¿cierto? ¿Y qué es una erosión marítima? La erosión marítima, en este caso, el agente erosivo va a constituir las olas y las corrientes marinas, como se puede ver en nuestra imagen, ¿no? Los agentes que van a erosionar son las olas y las corrientes marinas, que están actuando permanentemente sobre el litoral. Pero también hay que mencionar el efecto de las mareas, que en algunos litorales son muy activos. Se denomina en este caso la línea de costa, que viene a ser el litoral, que es el punto de encuentro entre el continente y el mar. Ahora, con respecto a qué geoformas va a formar una erosión marina puede formar los llamados golfos, pueden formar bahías, como se ve en nuestro dibujo, las penínsulas, ensenadas, las puntas, los cabos, entre otros tipos de relieves propios de esta erosión. Luego tenemos la llamada erosión fluvial. La erosión fluvial, en este caso, el agente que va a modificar es el río, quien actúa como agente erosivo. En este caso, el río, como está ahí en nuestra imagen, forma un agente erosivo, dependiendo de su curso, pues según el curso en que se ubique, donde puede ser de manera vertical, más profunda, o lateral, donde va a ensanchar el relieve. Los diferentes tipos de erosión fluvial, por ejemplo, tenemos ahí, como está en nuestra imagen, uno forma la erosión fluvial, puede formar los valles en forma de V, puede formar también cataratas, puede formar los llamados cañones, las cascadas, los rápidos, puede también formar los llamados meandros. Todos ellos son producto de la erosión fluvial. Entonces, cuando hablamos sobre valles en V, cañones, pongos, cascadas, rápidos, cataratas, son parte, también no hay que olvidar también las terrazas, son parte de la formación de la erosión fluvial. Seguimos, la erosión glaciar. ¿Qué es una erosión glaciar o quién forma este tipo de erosión? Vamos a aprender ahora. En la erosión glaciar, vamos a ver nuestra imagen, ahí está la imagen. El glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina sobre la superficie terrestre por la acumulación, compactación y de la nieve, que viene a ser su materia prima. La proporción de las áreas ocupadas por los glaciares ha sufrido considerables variaciones, pues hace unos 18 millones de años cubría el 30% de la superficie continental. Hoy ocupa solo el 10% y sigue reduciendo. Los glaciares se forman cuando cae más nieve en invierno, de lo que se va a derretir en el verano, y la nieve suelta se conoce como neviza, que luego se compacta para formar los glaciares. La erosión glaciar ocurre cuando el agua se congela, originando un aumento de volumen que fragmenta las rocas. Dicho proceso es conocido como gelifracción. Los glaciares erosionan el relieve por arranque, para lo cual primero fisura y luego rompe la roca
por la abrasión, proceso que consiste en raspar la superficie. ¿Qué tipo de relieves en este caso va a formar este tipo de erosión glaciar? Va a formar lo que son, como está en su imagen, los valles en U, va a formar los pasos o abras, los fiordos, también lo que vienen a ser las marmitas, las aristas, las horns o también las rocas aborejadas, entre otros. Entonces todo esto se produce debido a la erosión glaciar, sobre todo los valles en U y los valles en B en la fluvial. Recalco eso porque en el libro les va a pedir qué tipo de erosión son realizadas por los valles en U y los valles en B. Sigamos entonces. La erosión, en este caso, eólica. ¿Qué es una erosión eólica? La erosión eólica, como vemos ahí en nuestra imagen, es el resultado de la acción del viento, pues esta tiene la capacidad de transportar partículas pequeñas que actúan como municiones y van desgastando a las rocas. El viento es el agente erosivo menos efectivo, pues su acción erosiva depende de las partículas pequeñas que transporta y que hace colisionar, en este caso, con otras rocas. Generalmente dan orígenes a una erosión diferencial, afectando más a la parte baja de las rocas, dando resultado a una forma que es conocida como hongos. ¿Y qué tipo de relieve forma una erosión eólica? Puede formar, en este caso, un pedestal, que es una gran masa de roca, los llamados bosques rocosos, que tenemos uno bien cerca aquí en Lima, el bosque de Marcahuasi, forman los médanos, tenemos las dunas, que son montículos de arena. Todo esto se forman debido a la erosión eólica. Luego tenemos en este caso la erosión kárstica. En la erosión kárstica, ahí tenemos nuestra imagen de erosión kárstica, se refiere a la erosión realizada por las aguas que se infiltran en este caso, en porciones de corteza, que están conformadas por las piedras calizas y el yeso. El agua actúa por varios años y trae como consecuencia la formación de geoformas muy curiosas. El agua subterránea actúa principalmente como se puede apreciar aquí en nuestra imagen, como disolvente. Su infiltración depende de la pendiente del lugar, la porosidad del suelo, el tipo y cantidad de vegetación presente, la cantidad y frecuencia de precipitación. Normalmente el nivel freático varía con los periodos de sequía o de lluvia. ¿Y qué tipo de relieves se forman en una erosión kárstica? Puede formar las llamadas cavernas o grutas. También forman las dolinas, que son conocidas en este caso como sumideros. Presentan una forma de embudo y son depresiones de terreno en cuyo fondo a veces se ubican pozos o infiltración que conduce a alguna profundidad de aguas subterráneas. También forman los llamados puentes naturales, que se originan cuando el techo de un túnel se derrumba y deja porciones de roca que se mantienen firmes uniendo ambas paredes. Entonces todos ellos se forman por una erosión kárstica que es producto de la erosión de las aguas subterráneas. Y por último, y no lo he mencionado, es la erosión pluvial con P. Es la que se origina por acción de las lluvias. El grado de erosión depende de la pendiente, de la dureza del suelo y la cantidad de precipitación, y si cuenta con una cobertura vegetal. Su acción es más intensa en regiones de clima árido donde hay una gran cantidad de sedimentos sueltos. Esta erosión pluvial puede formar, en este caso, lo que son zanjas, surcos o ciertas cavidades en el suelo o en el agua. Entonces eso se da debido a la formación pluvial. El agente que va a modificar o darse por esta erosión viene a ser las lluvias. No se vayan a olvidar. De igual manera, jóvenes, les invito a que repasen el libro y resuelvan el tema, en este caso la unidad 6. Gracias, nos vemos.